Leo la palabra de Dios en el libro de Hechos capítulo 2 versículos 1 y 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Que Dios bendiga su santa palabra. Amén. Amén, 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 mi hermana Giseli, muchas gracias por compartir con nosotros la lectura en esta mañana. Bien, mis amados, me alegra una vez más saludarles en esta hora, abrazos de bienvenida y esperamos por la gracia del Señor seguir ampliando el estudio, ir afianzando ese conocimiento, teniendo las herramientas que el cielo nos da para en algún momento, cuando se dé la oportunidad de dialogar con alguien en cuanto a este aspecto bíblico, en cuanto a este asunto, lo podamos hacer de la mejor manera, de una manera práctica, de una manera sencilla, con oración, porque no es fácil, pero en las manos del Señor y con oración y a través del Espíritu Santo podemos dar defensa de todos aquellos temas bíblicos, doctrinales o asuntos que tengan que ver con el Evangelio. Abracitos para todos, bienvenidos en esta mañana, ya les han dado la bienvenida, se ha orado, se ha cantado, ¿verdad? Se han dado anuncios, pero les invito una vez más para que me puedan acompañar en oración en esta hora. Vamos a orar una vez más a nuestro Dios. Vamos a orar. Amado Padre, te agradecemos en esta hora del día por la oportunidad que nos das, mi Señor amado, de elevar nuestro ruego a ti. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de conectarnos en esta mañana, en esta plataforma para disfrutar de tu presencia, para meditar, Señor, estudiar tu palabra. Rogamos la compañía de la divina providencia, la bendición del Espíritu Santo. Seas tomando el control de la sala, del internet, de la señal, que en esta mañana podamos gozarnos en el estudio de tu palabra. Sigue añadiendo bendición sobre cada hijo tuyo aquí presente, cada necesidad. Súplela conforme a tu santa y divina voluntad, pero especialmente esa necesidad de cada día estar más cerca de ti. Señor, hay obstáculos, hay situaciones que enfrentar a nivel familiar, económico, a nivel laboral, a nivel espiritual. Rogamos, Señor, para que nos puedas dar la sabiduría para poder enfrentar la situación, la salida. Nos des la paciencia, la dependencia en ti. Nos ayudes a vivir, Señor, conforme a tu santa y divina voluntad. Padre, solo no podemos, pero confiamos en tu gracia y nos aferramos a tu perfecta justicia. Queremos ser fieles a ti, que nada ni nadie pueda separarnos de tu amor que es en Cristo Jesús. Quedamos en tu presencia en esta hora, mi Señor. Lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, mis amados, continuamos con nuestro estudio en esta mañana, ¿verdad? Ayer estábamos hablando que sin excepción, cada vez que la palabra lenguas o la expresión hablando en lenguas aparece en los capítulos 12, 13 y 14 de Primera de Corintios, es la misma palabra o es la misma expresión que aparece en Marcos, el capítulo 16 y en el libro de Hechos. Vamos en esta hora a hablar un poco acerca de este texto de manera rápida y sencilla. Lo que menciona Primera de Corintios, el capítulo 13, el versículo 1 y 2. Ayer les dije que lo leyeran en casita, lo meditaron, ¿verdad? Primera de Corintios, el capítulo 13, versículo 1 y 2 dice: si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor,
Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, nada soy. Mm, Muchos, ¿verdad? Muchos toman este texto para decir que el don de lenguas es esa lengua extraña que no se habla en ninguna parte, ¿verdad? Del mundo, de la tierra, que solamente Dios la sabe y la persona que está hablando. Entonces está hablando en lenguas angelicales. Aquí en el versículo 1, la palabra sí me está diciendo, si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, nada soy. La palabra sí, esa palabra sí que se usa 3 veces, aparece 3 veces en estos versículos, está indicando, mis amados, una acción hipotética. Hipotética. Yo pregunto, ¿acaso habrá algún momento cuando entenderemos todos los misterios y toda la ciencia? Esto lo podemos decir tan solo de Dios. Miren, mis amados, querido grupo, familia, cada vez, siempre que los ángeles se comunicaron con los seres humanos, cada vez que los ángeles se comunicaban con los seres humanos y cada vez que se comunicaron con los seres humanos, los ángeles hablaron en el idioma natal de aquel con quien estaban hablando o de aquel a quien le estaban dando el mensaje. Los ángeles no estaban hablando en un idioma diferente, le hablaban en el idioma natal con el de la persona con la cual estaban hablando. Pregunto, ¿hablaron los ángeles una lengua extraña, una lengua angelical? Bueno, se dice lengua angelical porque son los ángeles los que están hablando, pero pregunto, ¿hablaron los ángeles una lengua extraña cuando Cristo nació? ¿Hablaron en una lengua extraña cuando se comunicaron con Zacarías? ¿Habló el ángel Gabriel con Daniel en alguna lengua extraña? Apocalipsis, el capítulo 5, ustedes lo pueden leer allí en casa, a partir del verso 10, el verso 11 tal vez. Ahí Apocalipsis 5 nos dice que la alabanza celestial se describe en la lengua que hablaba Juan. ¿Ven? Los ángeles hablan y siempre hablarán el mismo idioma con el cual se están comunicando. Ahora miren, queridos, sería muy impráctico que los ángeles le hablaran al profeta en un idioma que no podía comprender o que exigía un intérprete. Ahora, ¿por qué no darle el mensaje al profeta en su propio idioma para que lo pudiera luego escribir y entregarlo al pueblo? Los ángeles tienen el don de lenguas. Le hablaron a Pedro en griego, a Daniel en hebreo y arameo, y a la hermana White en inglés. Así de sencillo, mis amados. Lenguas angélicas, porque la están hablando los ángeles, pero no hablaron en ninguna lengua extraña, hablaron en el mismo idioma de la persona con la cual estaban hablando. Ahora, ¿cuál es el propósito de las lenguas que los ángeles hablan? ¿Mm? ¿Cuál es el propósito de las lenguas que los ángeles hablan? La respuesta es que a los ángeles se les fue concedido comunicar la voluntad de Dios en el idioma que el profeta podía comprender o el escuchante podía comprender. Miren, el lenguaje celestial, el lenguaje celestial es diferente que los idiomas que hablamos en la tierra. Es un idioma perfecto. Es una lengua perfecta. No es una lengua extraña. Es diferente en el sentido de que es perfecto.
No es un idioma, no es una lengua extraña, es perfecto. Así como todo lo demás en la tierra, los idiomas se han degenerado. El habla se ha degenerado. De generación en generación se ha venido degenerando. La sierva del Señor, y quiero leer esta cita, porque la tengo por aquí, está en Mensajes Selectos. Voy a leer unas 2, 3 citas, 4 citas tal vez. La primera de ellas está aquí en, sí, Mensajes Selectos, tomo 1, página 25. Miren, eh, la hermana White explicó claramente y deja claro que los idiomas humanos se han corrompido con el transcurso del tiempo. Mensajes Selectos, tomo 1, página 25, dice así: el Señor habla a los seres humanos en lenguaje imperfecto, a fin de que puedan comprender sus palabras los sentidos degenerados, la percepción opaca y terrena de seres terrenos. Así se muestra la condescendencia de Dios. Se encuentra con los seres humanos caídos donde están ellos. La Biblia, perfecta como es en su sencillez, no responde a las grandes ideas de Dios, pues las ideas infinitas no pueden ser perfectamente incorporadas en los vínculos finitos del pensamiento. Aquí deja claro que nuestro lenguaje es un lenguaje imperfecto, ¿verdad? Lleno de corrupción. Conflicto de los siglos, página 10. Miren lo que dice. Conflicto de los siglos, página 10. Dios se ha dignado comunicar la verdad al mundo por medio de instrumentos humanos y Él mismo, por su Santo Espíritu, capacitó y habilitó a hombres para realizar esta obra. Guió la mente de ellos en la elección de lo que debían hablar y escribir. El tesoro le fue confiado a vasos de barro, pero no por eso deja de ser del cielo. Aunque llevado a todo viento en el vehículo imperfecto del idioma humano, no por eso deja de ser el testimonio de Dios. Una cita más, allí mismo, en Mensajes Selectos, tomo 1, página 23. La Biblia, Mensajes Selectos, tomo 1, página 23. La Biblia no nos es dada en un grandioso lenguaje sobrehumano. Jesús tomó la humanidad a fin de llegar hasta el hombre donde está. La Biblia debió ser dada en el lenguaje de los hombres. Todo lo que es humano es imperfecto. Diferentes significados se expresan con la misma palabra. No hay una palabra para cada idea distinta. La Biblia fue dada con fines prácticos. Otra cita más acá. Primeros Escritos, página 19. Notemos lo que dice, Primeros Escritos, página 19. No me es posible describir las maravillas que vi. Oh, si yo supiera el idioma de Canaán, entonces podría contar algo de la gloria del mundo mejor. Mis amados, querido grupo, familia, el lenguaje de Dios es puro, es perfecto, no se ha corrompido con el transcurso del tiempo. Si Dios nos hablara en el lenguaje que hablan los ángeles en el cielo, no podríamos comprender lo que dicen. Dios condesciende para hablar nuestro lenguaje para que podamos cumplir la misión de predicar los mensajes de los tres ángeles. Por eso, el don de lenguas es dado con fines evangelísticos, de cumplir la misión, para que este mensaje que va a ser predicado pueda ser entendido, pueda ser escuchado, pueda ser aceptado, el mensaje de los tres ángeles, mis apreciados, mis queridos amigos, familia, iglesia. Ahora, Primera de Corintios, el capítulo 14, se divide en dos partes, se divide en dos secciones. La primera sección de Primera de Corintios, el capítulo 14, va del versículo 1 hasta el versículo 25. Y en esa primera sección está mostrando la relación entre el don de lenguas y el don de profetizar. Y la segunda sección va
del versículo 26 al versículo 40, y en esa segunda sección el apóstol Pablo está mostrando las reglas de orden en el servicio o en el culto religioso. Vamos a leerlos. Vamos a leer esos versículos. Vamos a leerlos, esas dos secciones, ¿verdad? Para que podamos mirar. Miren lo que dice la primera sección. Vamos a dedicarle tiempo a esto, mis amados, para que podamos ver la diferencia, para que podamos ver la relación en estos primeros 25 versículos, la relación entre el don de lenguas y el don de profetizar. Dice así, Primera de Corintios 14, 1 al 25. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Yo desearía que todos vosotros hablarais en lenguas, pero más aún que profetizarais, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablo con revelación, con conocimiento, con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieran notas distintas, ¿cómo se sabría lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién se prepararía para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua que habláis no dais palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque sería como si hablarais al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el significado de las palabras, seré como un extranjero para el que habla y el que habla será como un extranjero para mí. Así pues, ya que anheláis los dones espirituales, procurar abundar en aquellos que sirvan para la edificación de la iglesia. Por lo tanto, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que ha dicho. Tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en cuanto a la malicia y maduros en cuanto al modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Sí, pues toda la iglesia se reúne en un lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Aquí estos primeros versículos pudimos notar y podemos notar la relación que existe entre el don de lenguas y el don de profetizar. Y ahora vamos a leer desde el versículo 26 hasta el versículo 40 y vamos a ver las reglas que da el apóstol Pablo en el orden, las reglas que se deben de tener en el servicio de adoración, en el culto, el orden del culto religioso.
versículo 26 al 40. Dice así: entonces, hermanos, ¿qué podemos decir cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si alguien habla en lengua extraña, que sean dos o a lo más tres, y por turno, y que uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen lo que ellos dicen. Y si algo le es revelado a otro que está sentado, calle el primero. Podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que deben estar sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Pero si alguien lo ignora, que lo ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Vamos a mirar algo. Dos opciones en cuanto al don de lenguas de Primera de Corintios 14. Yo puedo ver aquí dos opciones y voy a presentarle dos opciones, mis amados. La primera, esto del don de lenguas eran idiomas que se hablaban en diferentes naciones del Imperio Romano. Y es el mismo don que se menciona en Marcos 16 y en Hechos el capítulo 2. La palabra lenguas en Hechos 2 se usa de manera intercambiable con la palabra dialecto. La palabra lenguas se usa en Apocalipsis para describir el mensaje que se proclama a toda nación, tribu, lengua y pueblo, o sea, son idiomas. Esa es la primera opción del don de lenguas. La segunda opción es que pueden ser lenguas misteriosas que no se hablan en ninguna parte del mundo y que solo Dios puede comprender. ¿Será esto cierto? ¿Será la primera opción? ¿Será la segunda opción? Vamos a comenzar con el versículo 1 porque vamos a ir explicando versículo por versículo de Primera de Corintios, el capítulo 14. Versículo 1, ¿qué dice el versículo 1 de Primera de Corintios 14? Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero por sobre todas las cosas, ¿que qué? Que profetices, que profeticéis. El versículo 1, mis amados, está haciendo la introducción al tema central del capítulo. El versículo 1 introduce el tema central del capítulo. Por eso ustedes y yo debemos procurar, dice aquí, los dones espirituales, pero especialmente ¿cuál don? Especialmente ¿cuál don? Está enfatizando el versículo 1. Sí, el don de profetizar, o sea, hablar en un idioma que los oyentes puedan entender. A eso se refiere el versículo 1, mis amados. ¿Está bien? Ahora, el versículo 2 de Primera de Corintios, el capítulo 14, la versión Reina Valera del 60, dice así: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres,
¿Sino a quién? A Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Ahora, tenemos que explicar varios elementos de este versículo. Tenemos que explicar varios elementos de este versículo. Yo pregunto, ¿las lenguas son idiomas o son un lenguaje celestial que solo Dios entiende? ¿Mm? Ustedes pueden responder ahí en el chat. Pregunto, ¿las lenguas son idiomas o son un lenguaje celestial que solo Dios entiende? Por ahí comenzaron a responder, idiomas, muy bien. Ok, idiomas, perfecto. Otra pregunta, ¿qué son los misterios? Porque aquí habla de misterios. El versículo habla de misterios. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Qué son los misterios que el creyente habla por el Espíritu? ¿Mm? ¿Qué son los misterios que el creyente habla por el Espíritu? Vamos a examinar otras versiones bíblicas. Miren, aquí las tengo, del versículo 2 de Primera de Corintios. La Nueva Biblia Viva. Miren lo que dice la Nueva Biblia Viva. El que habla en lenguas le habla a Dios y no a los demás. Y ellos no le entienden, pues habla misterios mediante el poder del Espíritu Santo. Ahora miremos lo que dice la Nueva Traducción Viviente de Primera de Corintios 14:2. Nueva Traducción Viviente. Pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solamente a Dios, dado que la gente no podrá entenderle. Hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. Ahora lo que dice la Nueva Versión Internacional. Porque el que habla en lenguas, Nueva Versión Internacional, porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad, nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. Es muy importante, mis amados, miren, es muy importante enfatizar que el don de lenguas no era pasajero. El don de lenguas no era pasajero. Una vez que una persona recibió el don de lenguas, el don permanecía para toda la vida, como ocurrió en la Torre de Babel. Ahora, la Biblia Dios habla hoy, le agrega a la palabra extrañas, pero ya vimos que esa palabra no aparece en el idioma original. En el inglés, se traduce locución extraña sin ningún justificativo. Por eso la vasta mayoría de las versiones sencillamente traducen lengua sin ningún significado, sin ningún calificativo. Ahora, la palabra lenguas aparece 27 veces en Primera de Corintios capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14. Y en cada caso es la misma palabra glosa que se encuentra en Marcos capítulo 16 y en Hechos el capítulo 2. No tiene ningún fundamento, no tiene ninguna base traducir la palabra como lengua extraña, locución estática o lengua desconocida. Simplemente es idiomas, es lengua. Miren, ¿cómo explicar esto que les acabo de decir de una manera más sencilla? Eh, supongamos que solo hablo español. A duras penas estropeo un poquito el inglés. Supongamos que solo hablo español y viajo por allá, digamos, a uno de estos países, a Nueva Guinea,
Pongamos que hablo español y viajo a Nueva Guinea y resulta que allá hablan Tocpisin. No hablan inglés, no hablan francés, sino que hablan Tocpisin. Es un idioma que hablan allá. Pero necesito predicar en el idioma o presentar el evangelio. Necesito presentar el evangelio en el idioma Tocpisin. Hablo solamente español, viajo a Nueva Guinea y necesito predicar el mensaje de verdad presente en el idioma Tocpisin. Si de repente tengo la capacidad de compartir el evangelio en ese idioma, con un perfecto acento, este, si de pronto resulto hablando ese idioma allá en Nueva Guinea, esto sería el don de lenguas impartido milagrosamente por el Espíritu Santo. Pero supongamos que yo quiero lucir y quiero presentar mi don en la iglesia principal de Florida Blanca y empiezo a hablar en Tocpisin. ¿Quién me va a entender? ¿Quién me va a comprender? Nadie, porque resulta que ahí en Florida Blanca solamente hablan español, no hablan Tocpisin. No tengo necesidad de ponerme a hablar Tocpisin cuando allí no hablan Tocpisin, ¿verdad? ¿Qué quiso decir Pablo cuando escribió? ¿Qué quiso decir Pablo cuando escribió que el que habla en lenguas habla por el Espíritu? ¿Qué quiso decir Pablo con esto? El que habla en lenguas habla por el Espíritu. Sencillamente, mis amados, significa que como el don proviene del Espíritu Santo, la persona está hablando es gracias al Espíritu Santo. Así de sencillo. A eso se refiere el apóstol Pablo cuando dice ahí en el versículo 2 que el que habla por el Espíritu, eso es, está hablando porque el don lo está dando el Espíritu Santo, o sea que está hablando gracias a ¿quién? Al Espíritu Santo. ¿Mm? Ahora, si yo hablara en Florida Blanca, en el idioma Tocpisin, ¿me entendería Dios? Si yo hablara en Florida Blanca, en el idioma Tocpisin, ¿me entendería Dios? Claro que sí, claro que sí, claro que sí, porque fue Él el que milagrosamente me dio la habilidad de hablar ese idioma. Pero ¿qué pasa? La iglesia no se beneficiaría, los miembros de la iglesia allí en Florida Blanca no se beneficiarían. ¿Por qué? Porque nadie allí habla Tocpisin y no entenderían ese idioma. Pero ¿qué quiso decir Pablo? Y con esto termino, ¿verdad? Esta parte. ¿Qué quiso decir Pablo? ¿Qué quiso decir Pablo cuando declaró que la persona que habla en lenguas por el Espíritu habla misterios? Porque aquí lo dice. El que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Qué quiso decir Pablo cuando declaró que la persona que habla en lenguas por el Espíritu habla misterios? Miren, para nosotros la palabra misterio no tiene la misma connotación que en los escritos de Pablo. Nosotros entendemos que la palabra, cuando se nos habla de misterios en el lenguaje humano, ya en nuestro hablar, lo relacionamos con lo oculto, lo relacionamos con lo esotérico, con lo misterioso, ¿verdad? ¿Verdad? Información que nadie puede conocer o adquirir. Por eso debemos permitir que el mismo apóstol Pablo nos explique qué significa la palabra misterio. En los escritos de Pablo, la palabra siempre, esa palabra misterio siempre se vincula con la proclamación del evangelio. Sencillo, mis amados. La palabra misterio en los escritos de Pablo siempre está vinculada y relacionada
con la predicación del Evangelio. Es decir, que el Evangelio es el misterio que desde las edades eternas estuvo oculto, pero ahora es que es proclamado, dice Romanos el capítulo 16. Refiriéndose al plan de la salvación que escribió el apóstol Pablo, primera de Timoteo, grande es el misterio de la piedad, grande es el misterio de la piedad. Y el apóstol le pidió a los miembros de la iglesia de Éfeso que orasen por él para que Dios abriera su boca para proclamar el misterio del evangelio. Es más, Jesús les dio a sus discípulos la capacidad de conocer los misterios del reino, Lucas el capítulo 8. Y el apóstol Pablo escribió que los misterios son mayordomos, que los ministros son mayordomos de los misterios de Dios. Así de sencillo. Eso quiere decir, mis amados, la palabra misterio está involucrada, está relacionada con la proclamación del Evangelio. En la próxima sección vamos a continuar repasando o vamos a continuar explicando este asunto versículo por versículo, ¿verdad? De Primera de Corintios, el capítulo 14. Dios me les bendiga, mis amados. Dios me les acompañe en este día y que por la gracia del Señor nosotros podamos seguir afianzándonos, ¿verdad? En este conocimiento, en el estudio de la palabra del Señor. Les invito para que me acompañen en oración. Vamos a orar. Querido Padre, gracias por tu palabra que es clara, es eficaz. Ayúdanos a entender, Señor, a comprender, que podamos repasar, podamos estudiar, podamos subrayar, podamos escribir y no soltar, Señor, hasta que el Espíritu Santo nos dé ese entendimiento y podamos comprender y entender lo que está escrito en ella, Señor. Padre, ven a estar a nuestro lado en este día. Sigue añadiendo bendición sobre tus hijos, sobre este ministerio, los redimidos, y que, oh Padre amado, un día no muy lejano podamos hacer parte de ese pueblo triunfante que recibirá de tus manos la corona de vida eterna. Ayúdanos a hacer esos canales de bendición, esos canales de salvación. Quedamos en tu presencia, lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien, mis amados, el Señor me les siga bendiciendo, el Señor me les acompañe. Abracitos para cada uno de ustedes, Dios me les bendiga, Dios me les guarde.